día que pasa quiero apasionarme más y más por ti, Señor. En esta hora empieces a arder ese fuego, que hagas arder ese fuego en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Háblanos, ministranos, que tu palabra transforme hoy nuestros corazones, que hoy podamos salir sedientos cada vez más por tu presencia, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos a darle ese fuerte aplauso al Señor. Vamos a honrarle porque Dios está en medio de nuestro amén. Juan capítulo 17. En el versículo 3. Si ya están ahí, me levantan la manito, por favor. Es solamente un versículo y dice así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén y amén. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al Dios Todopoderoso. Amén. Amén. Una vez un niño le preguntó a su padre que cómo era Dios, que quería conocer un poquito más a Dios, que quería saber quién era y cómo era. Entonces el padre fue muy astuto y empezó a explicarle de una forma muy singular. Vio que un avión iba pasando y le pregunta al hijo que si veía este avión, y el hijo le dijo: sí, papi, pero lo veo muy pequeñito. Y él le dijo: vamos entonces allí. Y se acercaron donde estaba el aeropuerto y le dijo al hijo: mira de nuevo al avión que está ahí parqueado. Y el hijo le dijo: papi, es muy grande este avión. Y él le dijo: así es, hijo, este avión es tal cual como lo estás viendo, y así mismo es Dios. Cuando tú veías al avión que iba por los cielos, lo veías tan pequeñito que parece ser que lo podías tomar con tu manita pequeñita, pero cuando ya lo ves ahí más cerca, lo puedes ver mucho más grande. Y así es Dios. Cada vez que estás más lejos de Dios, lo vas a ver muy pequeñito, pero si te acercas mucho más, vas a poder ver realmente cuán grande es el Dios Todopoderoso. De esa forma, cada vez que estés más cerca, vas a poder conocer realmente cómo es Dios y lo imaginable y grandioso que es Él. Amén. Amén. Hoy la gente tiene un concepto errado de Dios. Hoy muchas personas ven a Dios de diferentes formas. Para los ateos, Dios no existe básicamente, o hacen como si no existiera, porque ellos piensan que como hay tanta maldad, como hay tantas cosas que están sucediendo en el mundo, y como se supone que si hay un Dios bueno, ¿por qué existe la maldad? Entonces ellos argumentan que si existe la maldad y no hace Dios algo para cambiar lo que está pasando, básicamente entonces le dan por hecho de que no existe Dios. Otros piensan que Dios es un ser inalcanzable, que Dios está allí en los cielos y que nosotros estamos aquí en la tierra, pero básicamente es algo que es inalcanzable, y por eso adoptan a ir a imágenes, a dioses, aún a hombres, para poder tener una pequeña cercanía a ese Dios a quien todavía no han conocido. Y otros se inventan dioses, adoran a dioses, imágenes, y adoran a miles de cosas que no conocen, porque intentan o hacen lo posible para poder conocer a ese Dios, que saben que hay un Dios, pero no saben realmente cómo es ni quién es. Y aún hay muchas religiones que adoptaron el tratar
las formas necesarias para poder conocer a ese Dios verdadero. Y hasta el día de hoy muchos de ellos no lo conocen y lo ven muy lejano. Y aún, lamentablemente, los mismos cristianos no conocen verdaderamente a Dios como es necesario conocerle. En el pasaje que nosotros leímos, nos dice que necesitamos conocer a Dios. Porque dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien es enviado. Aquí nos está diciendo Jesús que es lo bueno y lo necesario conocerlo a Él. Y esa palabra conocer en el griego es ginosko, y que significa notar, reconocer, saber, entender, llegar al conocimiento y comprender. Entonces, de acuerdo a este significado, podríamos volver a leer el versículo y sería de esta forma: esta es la vida eterna, que ellos te entiendan, te comprendan, sepan, reconozcan todo acerca de ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Esto es lo que verdaderamente el Señor quiere que nosotros sepamos, que Él quiere que nosotros le conozcamos, pero de una forma diferente, de una forma como nadie lo ha conocido, y esto es lo que verdaderamente necesitamos entender. Pero la pregunta es, ¿cómo es conocer verdaderamente a alguien? Porque ustedes podrían decir, yo conozco a Roger o al pastor, como ustedes lo puedan decir. Yo sé que él es de esta forma, yo sé que él se comporta así por lo que hemos visto. Pero si ustedes le preguntan a Janet, ella le va a decir otra faceta diferente de quién soy yo, porque ella me ha conocido un poquito más. En mi intimidad, en la forma como pienso, en la forma como actúo en algunas ocasiones, en la forma como me expreso, y en muchas ocasiones ella me conoce un poquito más porque ha estado más cerca de mí íntimamente, por decirlo así. Ella conoce mis reacciones, ella conoce cuando estoy triste, cuando estoy alegre, y ella conoce un poquito más porque está más cerca de mí en cierta forma. Esto es verdaderamente conocer a alguien. Ustedes no conocen a alguien por lo que han oído decir de él, por lo que han visto, sino porque realmente conocieron su pensamiento, su forma de actuar, su forma de expresarse, su forma de relacionarse, su forma de actuar en diferentes ocasiones, y de esa forma es que podemos conocer en cierta forma a una persona. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos con Él. Dios desea que no tengamos un concepto nada más de Él, sino que le conozcamos más de lo que sabemos o que entendemos acerca de ese Dios todopoderoso. Y muchas veces, por no conocer cómo se debe a Dios, nos estamos perdiendo de cosas preciosas. Y al no conocer profundamente a Dios, esto nos está afectando en otras áreas específicas. Por ejemplo, en nuestra oración diaria. Cuando no conocemos a Dios verdaderamente, nos afecta en la hora cuando estamos orando a Él. Muchas veces no sabemos cómo acercarnos, cómo orar, cómo hacer una plegaria, por decirlo así, a ese Dios, porque no conocemos si realmente Dios nos está escuchando o no nos está escuchando. También nos afecta cuando pedimos algo, porque si no conocemos a esa persona, ¿cómo vamos a saber si realmente va no solamente a escuchar nuestras oraciones, sino que cómo vamos a saber si realmente nos va a cumplir lo que estamos nosotros solicitando en nuestras oraciones? Cuando no conocemos al Señor, se nos dificulta aún hasta pedir algo, porque nos retraemos, porque ciertamente hay dificultad en creer en ese Dios que verdaderamente no conocemos.
Y muchas veces nos cuesta creer que Él nos vaya a contestar alguna de nuestras oraciones. Nos cuesta creer que realmente Él vaya a tener misericordia y nos vaya a dar lo que necesitamos en cierta área de nuestra vida. Cuando no se conoce a Dios, aún muchas personas se alejan de Él cuando cometen errores. Cuando hacen algo que no le agrada al Señor, cuando hacen algo que saben que a Dios le desagrada, lo que hacen es devolverse, porque piensan que Dios los va a rechazar, porque piensan que Dios no les va a perdonar y porque piensan que Dios les va a juzgar. Pero es porque no conocen quién realmente es ese Dios misericordioso, ese Dios perdonador. Todavía no lo conocen. Por eso es que muchas personas lo que hacen es retroceder y no seguir más el camino de la verdad. Y aún muchas personas también se quieren comprar y ganar todo por méritos, porque no conocen la gracia del Señor, porque no conocen que Dios en su infinita misericordia, antes de esperar que nosotros hagamos algo, Él ya quiere darnos, Él ya quiere bendecirnos. Y como lo dice Juan en su tercera carta: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Aquí está hablando acerca del deseo de Dios para con cada uno de nosotros. Pero cuando no se conoce a Dios, básicamente queremos por nuestras obras, por los méritos propios nuestros, ganarnos esa bendición, como si Dios quisiera vendernos las cosas que Él quiere darnos gratis, porque Él es bueno y porque Él es nuestro Padre. Y esto es lo que muchas veces nos afecta, y aún también nos afecta como no estamos cerca del Señor. Lamentablemente nos cuesta confiar en sus promesas y en lo que Dios nos ha dicho y lo que Dios quiere hacer con nosotros. Cuando no conocemos verdaderamente a Dios, nuestra cosmovisión es diferente. No vemos las cosas como Dios las ve. No la pasamos agobiados, afligidos y tristes por lo que nos pasa. Y todo se torna imposible para nosotros. Y pensamos que Dios está lejos, como muchos alrededor también lo piensan. Como muchos también lo creen. En pocas palabras, vivimos como si fuéramos huérfanos, indefensos, y que no hay nadie que nos ayude en las dificultades que nos están pasando a diario. Y esto sucede porque no conocemos verdaderamente a Dios. Por eso el deseo del Señor es que le conozcamos más profundamente y que vivamos como Él desea que nosotros lo hagamos. Ese es el deseo del Señor para con cada uno de nosotros, que le conozcamos a Él tal cual como es Él. Y vivamos de acuerdo a lo que Dios quiere que vivamos, no solamente cuando estemos en la vida venidera, sino aquí en la tierra. Y ciertamente hemos oído hablar de Él y sabemos que Dios es misericordioso, que Dios es compasivo, que Dios es amoroso, que Dios es perdonador, que Él es el Todopoderoso, que Él es eterno, creador de todo, santo, justo, etc. Pero eso se basa en un conocimiento externo, algo que sabemos, pero la pregunta es, ¿realmente vivimos ese conocimiento en la vida real? ¿Vivimos sabiendo que Dios es misericordioso, que Dios es compasivo con nosotros, que Dios es amoroso, que Dios es perdonador, que Dios es santo y justo, que Dios es bueno? ¿Lo vivimos realmente porque tenemos ese conocimiento, no porque lo hayamos escuchado, sino porque le conocemos tal cual como es Él? Una vez me pasó a mí. Yo oraba por sanidad. Estuve un tiempo enfermo y me tocó parar en un momento la oración y decirle: Señor, le voy a tener que decir algo. Y es vergonzoso, pero me toca ser sincero. Y le dije: Señor, muchas veces estoy orando, pero lamentablemente en mi interior
hay una pequeña pizca de incredulidad porque lamentablemente no creo que tú me puedas sanar a mí. Y ahí fue donde empecé a cambiar mi oración y le dije, Señor, quiero conocerte como Jehová Rafa, que es mi sanador. Y empecé a orar de esa forma. Le dije, Señor, quiero conocerte porque todavía me cuesta creer que tú eres sanador en mi vida. Sé que tú puedes sanar a muchos y he visto cómo sanas a muchos, pero en mi vida personal me cuesta creer que tú me puedas sanar personalmente a mí. Y empecé a hacer esa oración. Y hoy en día pude evidenciar mi sanidad y ahora puedo decir, le conozco como mi Señor, pero como mi sanador, porque Él ha sanado mi vida. Y desde ahí le he empezado a decir, Señor, quiero conocerte en todas las facetas. Quiero conocerte, porque tu grandeza es inalcanzable, inimaginable para la mente humana, pero quiero saber realmente cómo eres tú. Pero ahora la pregunta es, entonces, ¿cómo podemos conocer más a Dios? Porque ciertamente poder conocer completamente a Dios es imposible para la mente humana. Pero cada vez necesitamos ir más a entrarnos y poder conocer realmente cómo es nuestro Dios. Hay tres cosas o tres formas en cómo nosotros podíamos conocer a Dios o podemos conocer a Dios. La primera es en la intimidad. En Mateo capítulo 6 nos dice, cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Muchas veces he hablado sobre esto y les he enseñado acerca de la oración en el lugar secreto. Pero aquí hay algo importante y es que verdaderamente Dios quiere que vayamos al lugar secreto donde nadie más esté, sino que estemos juntamente con Dios. Pero dice en el lugar secreto. Básicamente es como decirle, Señor, voy a ir a orar contigo porque es algo tan personal que nadie más lo puede escuchar. Y de igual forma Dios quiere que vayamos al lugar secreto porque Él nos va a decir cosas en secreto a nosotros. Y por eso Dios quiere que vayamos al lugar secreto. O sea, en el lugar donde disponemos para orar juntamente con Dios. Pero hay algo importante. Si ustedes van a una persona y si están en una reunión y si ustedes deben o quieren decirle algo en secreto a una persona, básicamente ustedes le dicen a la persona, quiero decirte algo pero en secreto. ¿Y qué hacen? Sacan a la persona a la reunión y la llevan al lugar secreto porque es algo personal que solamente esa persona puede saber. Eso es lo que Dios quiere para con nosotros. Dios quiere que nosotros vayamos a ese lugar secreto porque ahí es donde Él se va a hacer conocer. Se va a hacerse conocer a nosotros, pero es en el lugar secreto. Allí es donde Dios va a hablar con nosotros y vamos a poder conocerle como es Dios Todopoderoso. Amén. El ejemplo que me gusta en esa forma de conocer a Dios personalmente es Juan, el apóstol Juan. Este Juan se denomina el discípulo amado. Nadie más se dice de esa forma o se autodenomina de esa forma. Solamente es Juan el apóstol. ¿Y por qué él se denomina así? Él conocía de una forma tan especial al Señor que tenía tanta confianza aún de recostarse en el pecho del Señor Jesús. Y los discípulos cuando querían saber algo le preguntaban al discípulo amado y el discípulo se lo decía al maestro o al Señor Jesús y Jesús se lo decía al oído y Él se los hacía saber en muchas ocasiones a los discípulos. Juan tenía una relación tan personal con Dios que él conoció el amor de Dios de primera mano. Y si nosotros leemos sus cartas, él habla exclusivamente del amor de Dios sobre cada uno de nosotros. Así que podemos hablar que Juan, el apóstol, conoció de una forma más cercana al Señor Todopoderoso, porque aún estaba recostado en el pecho del Señor Jesús. Esto es algo muy íntimo
que nadie de los discípulos se atrevió, solamente Juan. Ahora la pregunta que yo le puedo hacer a cada uno de ustedes es, ¿nosotros seríamos capaces, pues todos los días estamos recostados al pecho de Jesús? ¿Podríamos correr a sus brazos porque le conocemos, o quizás nos abstenemos porque pensamos que no somos dignos, o que quizás Él nos va a rechazar porque nosotros no somos perfectos, porque cometemos muchos errores? Por eso Dios quiere que nosotros le conozcamos tal cual como es Él. Lo segundo que podemos hacer para conocer más a Dios es por medio de la palabra, de la Biblia, que es la palabra de Dios. En Juan capítulo 5 nos dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Aquí nos está diciendo el Señor que si nosotros vamos a la palabra del Señor, ahí es donde vamos a conocer realmente quién es Dios. Y sabemos que Dios es bueno porque la Biblia lo dice. Sabemos que Dios es todopoderoso porque la Biblia lo da por sentado, lo certifica. Y sabemos muchas cosas de Dios, pero por medio de la palabra. Así que si nosotros queremos conocer cómo es Dios, cómo es su carácter, qué es lo que Dios quiere para nosotros y por qué nos creó y cuál es su propósito, por supuesto, tenemos que ir a la palabra de Dios. Ahí es donde podemos conocer más a nuestro Dios. Así que no hay pregunta que no sea respuesta en lo que es la Biblia, la palabra de Dios, acerca de quién es ese creador, Dios Todopoderoso. Si ustedes quieren conocer más a Dios, necesitan ir a la palabra, necesitan escudriñar las Escrituras, y ahí el Señor les va a decir quién es Él, el Todopoderoso. Amén. Amén. Y lo tercero, de la forma en como nosotros podemos conocer a Dios es por medio de la iglesia, cuando nosotros nos congregamos. Porque Pablo dice que en la iglesia Él puso a personas para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que lleguemos al conocimiento de la verdad. Cuando nosotros vamos a la iglesia, ahí es donde nosotros podemos crecer en ese conocimiento de la verdad, porque allí hablan de las Escrituras, hablan y predican acerca de ese Dios todopoderoso. Así que por eso es la necesidad de congregarnos siempre, en cada momento, porque es allí también donde Dios está en medio nuestro y donde Dios allí nos dice realmente qué son los planes, las cosas buenas y maravillosas que tiene para con nosotros. Y de estas tres formas es que nosotros podemos conocer a nuestro Dios. Y si nosotros pudiéramos conocer más a Dios, se acabarían nuestras aflicciones, las tristezas, las inseguridades, se acabarían los imposibles, porque sabríamos quién es ese Dios que está con nosotros, que pelea por nosotros, que nos ama con amor eterno y que va a hacer todo lo necesario para que nosotros vivamos como Él quiere que nosotros vivamos en esta tierra. Si nosotros vivimos como vivimos es porque no podemos conocer más de lo que realmente es Dios. Si nosotros no creemos es porque básicamente no conocemos a ese Dios que cumple promesas. Si nosotros estamos como estamos, en muchas ocasiones es porque no confiamos en que Dios nos va a sacar de la situación y nos va a dar la victoria y nos va a pasar al otro lado, porque Dios pelea por nosotros y nos da siempre la victoria. Y eso es básicamente porque tenemos un concepto muy corto acerca de quién es ese Dios. Pero yo quiero resaltar algo en la forma de cómo conocer a Dios, y es lo que muchos cristianos están fallando hoy en día. Quiero poner énfasis en la intimidad con Dios. Una cosa es orar y otra cosa es tener intimidad con Dios. Una cosa es hacer plegarias y decirle: Señor, necesito esto, ayúdame con esto, necesito que me levantes, en cualquier circunstancia
que estamos pasando. Pero otra cosa es muy diferente tener intimidad, o sea, una relación personal con ese Dios todopoderoso. Esa coinonía que habla la Biblia es la que va a cambiar nuestra relación y nuestro conocimiento acerca de quién es ese Dios. Porque para hacer plegarias hay muchas iglesias de diferentes denominaciones, de diferentes creencias que también oran a ese Dios. Pero si vemos su vida, no tienen ese conocimiento verdadero de quién es ese Dios. Ahí estaban los fariseos y los doctores de la ley, que eran expertos aparentemente de orar y tener largas oraciones delante de los demás, pero no conocían verdaderamente quién era Jesús, el Dios Todopoderoso. No lo pudieron conocer, porque no tenían esa relación personal con ese Dios Todopoderoso. Y el ejemplo más claro que yo les puedo mencionar es Moisés. Este hombre de Dios conoció verdaderamente quién es ese Dios que los sacó de Egipto, de la esclavitud, y los quiso y los llevó a la tierra prometida. Moisés subía 40 días sin comer nada, en ayunas, y tenía esa relación íntima con Dios. En un momento fue tanta la intimidad con Dios que Moisés se atrevió a decirle: muéstrame tu gloria. Y nadie, dice la Biblia, puede ver a Dios y no pasarle algo, o sea, caer muerto de inmediato. Pero Moisés decía: no me importa si caigo muerto ahora, yo quiero tu gloria porque yo conozco a ese Dios a quien me sacó, me llamó y me dio promesas innumerables. Y fue tanto el conocimiento de Moisés acerca de Dios que cuando bajó la cumbre, a pesar que la maldad estaba en medio de ellos y Dios decide no ir con ellos, Moisés declara: si tu presencia no va conmigo, prefiero quedarme en este desierto. Porque Moisés sabía quién era ese Dios y que para él era más importante Dios que una tierra prometida. Y si nosotros le llegáramos a preguntar a Moisés quién es ese Dios todopoderoso, él le podría decir con certeza: Dios es un Dios de bondad, de amor, lento para la ira, tardo en hablar o de hacer algo en contra nuestra y grande en misericordia. Es ese Dios todopoderoso que te va a guiar en la noche y en el día. Es ese Dios maravilloso que está con nosotros, que tiene promesas innumerables para con nosotros y que a pesar que nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Él podría describir a Dios de una forma singular porque le conocía, porque dice la Biblia que Moisés hablaba cara a cara con Dios como cuando habla uno con un compañero. Así hablaba Dios con Moisés todo el tiempo. Y este Moisés escuchaba la voz de Dios claramente porque fue quien les dio los mandamientos y la ley al pueblo de Israel. Este Moisés conocía al Señor de primera mano porque estaba todo el tiempo en la intimidad con Dios, todo el tiempo orando allí en la intimidad con ese Dios todopoderoso. Y como les estaba mencionando al principio, es diferente orar que tener una intimidad con Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos llegado al lugar secreto y empezamos a hablar con Dios, mas no a pedirle por las cosas que necesitamos? ¿Cuántas veces nos hemos detenido para hablar con Él y decirle: te necesito, me está agobiando estas circunstancias, me siento agobiado, triste, afligido porque la situación no está cambiando, porque cada vez que pasa el tiempo como que no veo y a veces me viene la incredulidad? ¿Cuántas veces nos hemos acercado antes de pedir cualquier cosa a hablar personalmente con Él, a adorarle a Él un buen tiempo, palpar, sentir, adorar su presencia y estar bajo la gloria del Señor?
Por eso lo que Dios quiere es que nosotros le conozcamos tal cual como es Él. Por tal razón, Dios desea que le conozcamos más a Él, que vayamos a la intimidad y así podamos disfrutar de todas sus bendiciones, podamos saber las cosas que nos deparan y sus planes para con nosotros. Dios no quiere gente superficial a la hora de conocerlo. Dios desea que le conozcamos profundamente y vivamos esa relación íntima con Él. Por eso la alusión de lo que les mencioné al principio, del ejemplo, cada vez que estemos más cerca de Dios, vamos a poder saber cuán grande y poderoso es Él, cuán maravilloso y grandioso es nuestro Dios. Entre más cerca estemos a Dios, más vamos a saber cómo es Él, qué tan grande y poderoso y majestuoso es el Dios a quien estamos siguiendo y estamos sirviendo. Por eso el deseo del Señor es que haya gente que le conozca y viva esa relación real con el Dios Todopoderoso. Eso es el deseo del Señor, que le conozcamos al Dios Todopoderoso. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único verdadero Dios, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ese es el deseo del Señor para nosotros, que le conozcamos tal cual como es Él. Que le conozcamos porque sabemos que nos ama, porque vivimos en ese amor, porque vivimos bajo ese perdón, bajo esa misericordia, porque sabemos que no tenemos que comprar con nuestras obras las cosas que Él quiere darnos, porque Él es nuestro Padre, porque a pesar de nuestros errores Él siempre va a estar ahí, porque no importa cuán grande sea nuestra dificultad, sabemos que Él es el que nos va a dar la victoria. Porque sabemos que no hay absolutamente nada creado en este mundo que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Porque sabemos que Él nos ama con amor eterno, que el deseo del Señor es bendecirnos, darnos las victorias que queremos tener en esta tierra. Porque el deseo del Señor es que vivamos como Dios ya planeó, quiere para nosotros. Por eso yo les puedo decir que si realmente llegamos a conocer más a Dios, nuestra vida va a ser totalmente diferente. Porque ya no va a ser algo superficial, ya va a ser una relación tan real que no importa lo que estemos evidenciando en el momento, en las circunstancias que nos rodean, sabemos que Dios siempre estará con nosotros, que podemos confiar plenamente en Él, porque sabemos que Él nunca nos va a defraudar, nunca nos va a abandonar, nunca nos va a desamparar y siempre estará ahí para ayudarnos y para escuchar nuestro clamor, pero darnos lo que necesitamos en el momento. Amén. Pero básicamente, muchas personas dejan de ir a la intimidad porque dejaron apagar ese amor. Porque están más preocupados por tantas cosas que tienen que hacer. Y porque como ya conocemos algo superficial de Dios, entonces sabemos que Dios es todopoderoso, sabemos que Dios está con nosotros, pero fallamos en la hora de la prueba. Nos cuesta en muchas ocasiones confiar en ese Dios que parece ser que conocíamos, pero parece ser que no. Así que hoy quiero que hagamos una oración, que le digamos: Señor, queremos conocerte más, pero para ir a ese lugar secreto necesitamos que arda el corazón, que vuelvas esa pasión por ti, Señor, que vuelvas a encender ese fuego en nuestro corazón, porque queremos conocerte más, pero a veces nos cuesta ir al lugar secreto, a veces nos cuesta orar y leer la Biblia, porque nos hemos estado enfriando poco a poco. Así que los que quieran conocer más a Dios, los que realmente desean conocer quién es ese Dios todopoderoso, quiero que nos pongamos de pie y vamos a pedir con todo nuestro corazón que queremos conocerle más.
lo poco que yo llevo conociendo al Señor me ha transformado la vida de una forma maravillosa. Pero sé que hay más. Y ese es el deseo del Señor para nosotros. Que le conozcamos más a Él. Que le conozcamos más. Que le comprendamos y que nos acerquemos y que podamos ver la grandeza y las cosas maravillosas que Dios tiene para con nosotros. Así que hoy es una decisión de nuestro corazón, de que le digamos: Señor, quiero conocerte más. Muchas veces, Señor, me cuesta aún orar y pedirte algo porque me cuesta creer que tú vayas a obrar en mi vida. Me cuesta, Señor, creer que nos vayas a dar un avivamiento. Me cuesta creer, Señor, que vayas a bendecirme. Me cuesta creer, Señor, que tú me saques de la dificultad que estoy viviendo. Por eso quiero conocerte más. Quiero realmente conocer ese gran y poderoso Dios que está conmigo, quien me salvó, quien me rescató. Quiero conocerte más. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. El hijo pródigo se acercó al padre pensando que el padre no lo iba a reconciliar y no lo iba a recibir. Y no sabía que se iba a encontrar con ese padre amoroso. Pero lo que más llama la atención es el hermano, que aunque vivía todo el tiempo ahí, no conocía a ese Dios, a ese Padre que estaba ahí. No podía disfrutar de todas las cosas porque no le conocía como era. Por eso necesitamos conocer a ese Dios grande y poderoso que está con nosotros. Así que el deseo del Señor es que le conozcamos. Y ese ha sido mi clamor todos los días: Señor, quiero conocerte más. Quiero conocerte.